Complejo mayor de histocompatibilidad. Muy bien. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad forma parte todavía de ese grupo de estructuras o moléculas que podríamos nosotros considerar parte del grupo de las gran familia de las inmunoglobulinas, ¿no? O sea, tienen esa forma característica de las inmunoglobulinas donde observamos dominios constantes y algunas regiones variables. Y como ya hemos estado hablando de ellos, pues son las moléculas que utilizan las células presentadoras de antígeno, especialmente macrófagos y células dendríticas, para presentar a los linfocitos los antígenos que son los que tienen que reconocer estos linfocitos que forman parte ya de la inmunidad adquirida para generar una memoria inmunológica y así dar una respuesta de la inmunidad adquirida. Tienen un nombre muy simpático, si ustedes se fijan, se llaman complejo principal de histocompatibilidad. Y uno diría, pues, a ver cómo, si la función que tienen es presentar antígenos, se deberían de llamar complejo principal de presentación de antígenos. Como por qué tendría que llamarse complejo principal de histocompatibilidad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué viene o de dónde viene ese nombre? Muy bien. Realmente el nombre le viene porque la primera vez que se encontró a este grupo de moléculas, se encontraron en el contexto de los procesos de trasplante entre lo que serían ratones y posteriormente en el humano. Se sabía que si se llevaban a cabo trasplantes de piel o de cualquier otro órgano entre ratones que eran genómicamente idénticos, específicamente entre gemelos únicos, realmente había muy baja probabilidad de rechazo. De hecho, prácticamente nula. Sin embargo, aún así podía haber cierta posibilidad de que hubiera rechazo, por lo que debería de existir algo que aún en los gemelos idénticos los diferenciara. Eh, lo que se hace normalmente para tener este tipo de ratones que son compatibles prácticamente al 100%, es hacer unas cepas moridas, ¿verdad? Que se llaman endogámicas. Quiere decir que los ratoncitos pues se casan y luego tienen descendientes y luego casan a los descendientes entre sí. Y luego, pues, no los casan, ¿no? No es como que hacen una boda de ratón, pero a lo que me refiero es que los se cruzan entre ellos, ¿verdad? Luego tienen más ratoncitos y esos ratoncitos se cruzan entre ellos. O sea, pues es un total incesto ahí entre hermanos, pero eso va logrando que se vaya formando cepas que se llaman endogámicas, y quiere decir que son totalmente homocigotos en todos los alelos. ¿Okay? Cuando esto se logra, entonces tenemos ratones que se conocen como singénicos, y en esos ratones singénicos, pues el trasplante no existe el rechazo. Es decir, siempre que tengamos este tipo de ratones y por alguna razón tengamos que hacerles un trasplante, no va a haber rechazo. Pero existía siempre una región génica responsable de rechazo cuando queríamos hacer el trasplante entre un ratón génico y otro de otra cepa. Ahí sí había rechazo. Entonces quiere decir que había específicamente solamente un área que evidentemente se encargaba de rechazar el trasplante. Y bueno, haciendo el estudio, se encontró, después de hacer el mapeo genético de DNA del ratón, un locus, es decir, un área del DNA del ratón, en donde se encontraba unas histonas o un grupo ahí genómico encargado de producir una proteína que tenía que aparecer en el tejido del ratón y que era característico solamente de esa cepa singénica y no de ninguna otra cepa. A ese grupito de genes, ¿verdad? Cuando se estudiaron por primera vez, se les dio el nombre de locus de histocompatibilidad principal. En humanos se estudiaron lo que serían los leucocitos. Entonces, como que se encontró que esto se encontraba también en las células presentadoras de antígenos, específicamente en macrófagos y células dendríticas de los humanos, pues le llamaron el Human Leukocytic antígenos humanos leucocíticos, que básicamente son las proteínas que son generadas en el locus de histocompatibilidad.
histocompatibilidad principal. Posteriormente, pues este nombre fue cambiando. Ya se le llamó proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Se dieron cuenta que eran los mismos genes, de hecho, que producían la histocompatibilidad en ratones, los mismos que producían la histocompatibilidad en humanos. Dijeron qué extraño que evolutivamente nosotros tengamos un material genético, núcleo, encargado de producir unas proteínas para que si queremos hacer un trasplante se rechace. Eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué la evolución habría pensado, no, los humanos en un futuro van a poder hacer trasplantes? No queremos que hagan trasplantes. Vamos a generar unas proteínas que sean las que produzcan. Eso de entrada no tenía mucha lógica. Después de que se les descubrió, o sea, a este locus de histocompatibilidad, tardaron 20 años en saber para qué servían, o sea, nomás para que se encuentre la velocidad tan lenta a la que avanzaba antes la inmunología, porque no se tenían muchos métodos que ahora tenemos para investigar los cambios moleculares en algunas respuestas inflamatorias. Entonces, durante mucho tiempo, pues nomás se les conoció como el complejo principal de histocompatibilidad. No se sabía bien a ciencia cierta en alguna otra función. Ya en los 70 se encontraron que algunos ratones les quitaban esos genes del complejo mayor de histocompatibilidad, se morían, les daban una inmunodeficiencia bien severa y se morían y no hacían respuesta inmune adquirida. Decían, wow, quiere decir que estas genes del complejo mayor de histocompatibilidad, estas proteínas que aparecen en los leucocitos, algo tienen que ver con la inmunidad. No les quedaba en los 70 muy claro exactamente qué tenían que ver con la inmunidad, pero sabían que algo tenía que ver porque tenían que estar presentes para que se generara memoria inmunológica. Entonces, aunque no se sabía en el momento, llevaron a cabo estos experimentos de Snell, el rechazo de trasplante es, y ahora sabemos, un proceso mediado en gran parte por los linfocitos T, específicamente los CD8 positivos, lo que dice el ABAS. Vamos a ver entonces lo que es el fenómeno de restricción del complejo mayor de histocompatibilidad. Dos médicos importantes, Rudolf Singer-Hagel y Peter Doherty, en 1974, llevaron a cabo este experimento para demostrar que las respuestas de la inmunidad adquirida están supeditadas o están restringidas a que exista la presencia de un complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, no hay respuesta de inmunidad adquirida si no hay complejo mayor de histocompatibilidad. Esto lo hicieron infectando a una cepa A, ¿verdad? Una cepa del grupo A de ratones génicos, ¿verdad? Lo infectaron a este ratoncito con el virus de la coriomeningitis murida, ¿ok? Es decir, para ratón. Entonces al ratón le inyectan aquí el virus, aquí lo ponemos el virus, lo inyectan al ratón. ¿Qué pasa si al ratón le inyectamos un virus atenuado, ¿verdad? O muerto? Ya saben, los macrófagos, las células dendríticas lo van a fagocitar, lo van a partir en pedazos, se van a ir a la célula dendrítica hacia el ganglio, lo va a presentar a los CD4 y a los CD8. Va a existir alguno que tenga receptor a la partecita que la célula dendrítica decidió presentar. Y entonces hay una selección clonal, como ya se acordarán, se generan muchas clonas del mismo linfocito, tanto de CD8 como CD4. Algunos se van de memoria y se van a ir a vivir a la médula ósea y otros se van a ir a llevar a cabo su efecto. Entonces, a los 7 días, que es cuando el tiempo que tarda en aparecer la inmunidad adquirida, el tiempo que tardó Dios en crear al mundo, el universo. Entonces, al 7º día ya tenemos CD8, CD4, pero como la respuesta que nos está interesando, porque es un virus, es una respuesta celular, pues escogemos a los CD8. Entonces cultivamos estos CD8, los ponemos en esa Petri, ¿verdad? Y los vamos a cultivar con células infectadas, ¿verdad? Células que han sido infectadas de adrede con el virus de la coriomeningitis murina. ¿Okay? Entonces, si tú infectas una célula, la que sea, no tiene que ser un macrófago, la que sea, una célula, un neumocito, se puede haber sido un hepatocito, puede haber sido una neurona, un neumocito, una célula que tú quieras, la infectas con el virus, esa célula inmediatamente va a presentar complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Los adelanto,
El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está en todas las células de nuestro organismo. Todas nuestras células tienen capacidad de presentar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces va a presentar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 con péptidos propios de la célula, que normalmente nuestras células, el proceso, constantemente están presentando péptidos propios, porque aunque ustedes no lo crean, nuestras células no son perfectas y de repente sintetizan proteínas que no tienen ninguna función. Entonces, para estar segura la misma célula, es decir, es un auto-check-up de que no se está volviendo neoplásica, nuestras células constantemente están presentando proteínas propias, un complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces llega un natural killer o un CD8, reconoce que es una célula propia, un antígeno propio, un complejo mayor de histocompatibilidad propio y no pasa nada, la célula sigue viva. Pero si esa célula ya se infectó, como en este experimento, pues la célula va a empezar a presentar también complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, pero con lo que sería antígenos del virus. ¿Okay? Esta célula y la vamos a cultivar aquí junto con estos CD8 de un ratón que ya ha sido sensibilizado previamente con él. Y esto es para lo que sería la cepa del ratón. Pero no nada más hicieron eso en el experimento, sino que agarraron células de otra cepa diferente, no singénica con la cepa A, una cepa de ratón B. Otros ratones diferentes. ¿Y por qué? Porque estos ratones, su complejo mayor de histocompatibilidad va a ser diferente, no va a ser igual a los de la cepa A. Se fijan, miren, este tiene forma como de, no sé, logotipo de Transformer, y se tiene M de Monteverde, bueno, un tipo de célula y este otro tipo de célula. Sin embargo, la infectan también con el mismo virus de la coriomeningitis muriana. ¿Qué va a pasar? Esta célula, igual que esta otra, va a presentar antígenos propios y antígenos del virus. Y luego también la agregan a la cajita de Petri. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron Zinkernagel y Doherty en este experimento? Encontraron que los linfocitos CD8 que pertenecen a la cepa A ya estaban sensibilizados contra el virus de la coriomeningitis, pues evidentemente reconocen a las células de la cepa A también infectadas por el virus de la coriomeningitis y que están presentando péptidos del virus. Y al reconocer un CD8 con su receptor complejo mayor de histocompatibilidad, y ya saben, seguramente una señal de coagulación CD28 con B7, en ese momento hay una señal, ¿verdad?, que baja una serie de activaciones enzimáticas en cascada que ya vimos en la clase pasada, que terminan en un factor de transcripción nuclear. Le va a decir al linfocito CD8, esos gránulos de perforina necesitas aventárselos a esta célula porque está infectada. Entonces, hay todo un cambio conformacional y estructural de la membrana del linfocito que permite salir a los gránulos de perforina, en un hoyo a la célula, y luego le avienta los gránulos de granzima y la mete en la cascada de apoptosis. Entonces la célula es la forma en que habitualmente funciona la respuesta inmune celular, no con anticuerpos, sino con antígenos virales que son reconocidos por los cerebros. Por eso la respuesta más importante a virus es las que producen CD8 de memoria y no los linfocitos de memoria. Aunque a veces en el vulgo y en el público, y a veces hasta en el vulgo médico, que no están entrados de inmunología, piensan que el anticuerpo es muy importante para el virus. Y no. O sea, sí, porque pues también forma parte de la respuesta inmune, obviamente todo forma parte de la respuesta inmune, pero el anticuerpo tiene un periodo de ventana muy pequeño para neutralizar al virus antes de que infecte una célula. Una vez que infectó la célula, ya tiene que entrar en acción, es el CD8. Lo normal que esperaríamos, pues destruye la célula. Ahí está, listo. Un CD8 que ya en el ganglio del ratón le habían dicho que tenía que encontrar células con las características del virus de la coriomeningitis, la encuentra aquí en la cajita de Petri. Pero ¿qué pasa si la célula solamente está presentando antígenos propios? CD8, como ya estuvo en el timo, o sea, ya pasó por esa etapa de la universidad química y tuvo su selección positiva, el receptor no es capaz de reconocer antígeno propio. Porque ¿qué hubiera pasado si hubiera reconocido un antígeno propio en el timo? Pues no estaría aquí el señor linfocito platicando con nosotros. Lo hubieran fregado en el corpúsculo de Hassall.
se hubiera sido destruido en el tiempo. Entonces, como no tiene capacidad de reconocer antígenos propios, pues miren, la célula no le pasa nada, no la elimina. Pero aquí viene lo importante del experimento, porque estas dos cosas finalmente ustedes ya las sabían, ¿verdad? Es que estas alturas ustedes ya lo sabían. Lo que no sabían es lo siguiente. ¿Qué pasaría con una célula de una cepa diferente a la A, que presenta el antígeno del virus de la coriomeningitis mórida a un CD8 ya sensibilizado y listo para matar virus de la coriomeningitis mórida? Miren, nada. Oh, pero ¿cómo? Pero si usted dijo, doctor, que si estaban sensibilizados tendría que matarlos. Sí, siempre y cuando se lo presenten en un complejo mayor de histocompatibilidad, sea histocompatible con el mismo. Es decir, nuestros complejos mayores de histocompatibilidad de cada uno de nosotros son característicos nada más de nosotros. No se parecen a nadie más. Oh, doctor, sí, a los de mi papá. No, qué pena, pero no. Ah, pero ¿cómo no? Sí, sí, es mi papá. No, sí, es mi papá, pero no se parece. No, pues a los de mi mamá. No, qué pena, pero no. Pero ¿cómo no? Pero si es mi mamá, yo la quiero mucho, sí, es tu mamá. Te tuvo en tu vientre, es su hijo, pero no se parece. ¿Pero por qué? Porque nuestros complejos mayores de histocompatibilidad son únicos, porque son la mezcla total de la información genética para complejo mayor de histocompatibilidad, 100% de la mamá y 100% del papá, ni siquiera es la mitad, una mezcla de ambos. Entonces lo que tenemos son complejos mayores de histocompatibilidad únicos. Si existe alguien que pudiera medio parecerse. Entonces lo vamos a ver cuando damos la clase de trasplante de órganos. Ahorita vamos a quedarnos con este concepto. Tiene que ser una célula que tenga el mismo complejo mayor de histocompatibilidad que tiene capacidad de reconocer el linfocito, porque si no, aunque evidentemente es un antígeno del virus de la comunidad, no lo reconoce. Falla en reconocer ese péptido porque no está presentado en un complejo mayor de histocompatibilidad adecuado para él, el propio. Esto es lo que se llama restricción a complejo mayor de histocompatibilidad propio que tiene la inmunidad. Estos genes que generan estos complejos mayores de histocompatibilidad son polimórficos, tanto los que generan el tipo 1 como el tipo 2. Y es una expresión codominante de ambos progenitores, es lo que yo les acaba de decir en pocas palabras. Todos se expresan. Por ejemplo, lo vimos en genética el año pasado, en patología genética, que a veces se expresa nada más la información de la mamá y que si ahí viene la deleción o la alteración genética, pues bolas, trataste a fregarte porque no se expresa la información que viene en el cromosoma paterno. Pero en este caso se expresan ambos están expresados, entonces tienes una gran información, genera una gran variedad de complejos mayores de histocompatibilidad. Eso es importante, porque tienes una gran capacidad de presentarle a tu inmunidad adquirida una gran variedad de antígenos, incluso algunos que no existen en la Tierra. Ya los pudieras tú presentar. Por lo que pongo el ejemplo, pues COVID es el mejor ejemplo. Antes yo tenía que poner el ejemplo de un asteroide extraterrestre que traía material genético del espacio. Como no existía, yo decía, alguno tendría la capacidad de reconocerlo. Bueno, en COVID es lo mismo, ¿eh? Sí hubo gente con la capacidad de reconocer COVID. No, doctor, pero ¿cómo? Si hay muchos muertos. Y ahora nos regresó Clausen del verde al amarillo. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que la mayor parte que se infecta con COVID no le pasa nada. ¿Pero cómo? Sí, sí, el 80% les va muy bien. Por eso se toman su dióxido de cloro y piensan que eso los curó, por eso se toman un whisky y piensan que eso los curó, porque la verdad es que aunque no hagan nada, sí van a curar. El problema es ese 20% que no les funciona bien su expresión codominante del complejo mayor de histocompatibilidad, no tienen el chingue complejo mayor de histocompatibilidad capaz de reconocer rápidamente el COVID y eliminarlo. Eventualmente lo reconocen, ¿eh? Tan bueno es el sistema inmune que eventualmente lo reconocen. Lo malo es que para cuando lo reconocen, el sistema inmune está todo histérico y genera lo que se conoce como la tormenta de citocinas. Entonces, bueno, regresando a la clase del complejo mayor de histocompatibilidad, hay dos tipos. Cuando digo esto, me muerdo la lengua porque la verdad es que hay más, pero no quiero confundirlos. Quédense con el concepto ustedes que hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Ya, con eso que se lo aprendan bien, me quedo por bien servido. Sí hay más, pero ya eso entra
dentro de discusiones bizantinas, y lo Twitter que no tiene final. Ahorita vamos a quedarnos en que existen dos. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 lo presentan todas las células de nuestro organismo, y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que solamente lo presentan células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Ojo, linfocitos B pueden presentar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Es importante porque ellos presentan a los linfocitos. El linfocito B utiliza el sistema para presentarle al CD4, acuérdense, el antígeno en común que el CD4 tiene sensibilizado para que le permita el CD4 hacer cambio de isotipo, maduración de afinidad y ser linfocito B de memoria. Eso es otro proceso que vamos a ver más adelante. Se encuentra toda esta información para producir estos complejos mayores de histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma 6, no tiene menor importancia. Decía, las moléculas tipo 1 son constitutivas en todas las células y las de tipo 2 solamente en las presentadoras de antígeno y el linfocito B. The main antigen-presenting cells are the B cell, the dendritic cell, and the macrophage. These cells can present antigen to CD4 positive cells. Additionally, all nucleated cells can present to CD8 positive T cells. All cells of the body express class I molecules encoded within the major histocompatibility complex, or MHC. Additionally, the B cell, dendritic cell, and macrophage express MHC class II molecules. These membrane molecules may contain degraded antigen peptides in a cleft on the top of the molecule, which they present to the T cells. The molecules regulate the way that the T cell reacts, since a T cell will only recognize foreign antigens when they are associated with the MHC molecules themselves. There are many varieties of class I molecules and class II molecules, although in any one individual there may be up to 6 of each type. The MHC gene locus contains 3 class II genes, DP, DQ, and DR, each formed from 2 chains, beta and alpha. It also contains 3 class I genes, B, C, and A. Because each individual has 2 chromosomes carrying these genes, the maternal chromosome and the paternal chromosome, there are usually 6 different versions of the class I molecule and 6 different versions of the class II molecule, produced from the 3 different genes with the 2 chromosomes encoding them. Each of the class II molecules is formed from an alpha and a beta chain. The indent formed on the top of the molecule is where the antigenic peptide is held. Because the MHC is dependent on the genetic makeup of the individual, it is very unlikely that 2 unrelated people will have the same MHC molecules. Each of the class I genes produces a single alpha chain, which folds itself up and interacts with another molecule called beta-2 microglobulin, which comes from a different gene locus. Since each individual has different MHC molecules, the performance of everyone's immune system is different. Muy bien, todo ese choro mareador que acabamos de ver es para explicarles que lo que les dije al principio, que el complejo mayor de histocompatibilidad, esas moléculas que presentan antígenos, contienen toda la información de su papá y su mamá, toda completa, ¿ok? No se expresa la mitad de la información del papá y la mitad, no, toda completa. Entonces, imagínense, es realmente una carga informativa para generar una variedad de áreas de reconocimiento de antígeno en la hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando nosotros nos exponemos a un patógeno, tenemos la inmunidad adquirida, perdón, la inmunidad innata, que es la primera fase, ya saben, macrófagos, las dendríticas, neutrófilos, se van a encargar de tratar de eliminar ese patógeno. A veces lo logran, a veces no. Si ese patógeno tiene las características de un patógeno intracelular, específicamente un virus, Natural Killer empieza a liberar, y ya lo habíamos visto cuando vimos las características de Natural Killer, que no es una célula así tan sonsa, que no porque no haya ido a la universidad como los del timo no es inteligente, es una célula reguladora bastante importante en nuestro organismo. Pues libera inmediatamente interferón gamma. Eso favorece lo que se conoce como el estallido respiratorio.
pero también va a favorecer la capacidad que va a tener esa célula dendrítica de estimular de una mejor forma a los linfocitos CD4. CD4 también, cuando entra en contacto con un antígeno que le está presentando la célula dendrítica y se da cuenta que ese antígeno es un virus, también libera interferón gamma, que es una respuesta meramente de tipo celular, y ese interferón gamma va a tener ciertos cambios dentro del citoplasma, específicamente de cambios epigenéticos que le van a permitir a la célula dendrítica crear más proteosomas. Ustedes recuerdan el proteosoma es esa molécula que se encarga de romper las proteínas que andan en el citoplasma que no vienen al caso, como por ejemplo las proteínas virales. Y eso le va a permitir a la célula dendrítica disponer de más antígeno para pegar en sus complejos mayores de histocompatibilidad, expresarlos y generar mayor probabilidad que algún CD4 reconozca ese antígeno y entonces la respuesta de activación pues sea de más clonas, policlonal. La expresión del complejo mayor de histocompatibilidad está regulada, entonces decíamos, por el interferón. No solamente el interferón gamma, pero sobre todo interferón gamma. También puede ser el alfa y el beta. Recuerden, el interferón tipo 1, que es donde se encuentra el alfa y el beta, es producido por todas las células del organismo y el interferón gamma es prácticamente exclusivo del sistema inmunológico. Algo que sí es importante decir es que las neuronas nunca expresan complejo mayor de histocompatibilidad. La intensidad de la transcripción es lo que va a determinar qué tanto expresa el complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando el interferón manda toda esta activación, interferón finalmente es una citosina, tiene sus receptores de citocinas y luego una cascada de activación. Cuando es muy intensa el estímulo de interferón gamma, se activa a nivel de lo que es a nivel del núcleo una molécula que se llama CITA, que es un regulador de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Es parte de ese DNA oscuro que decíamos en las primeras clases de patología. En la primera clase, de hecho, de patología, después de historia de la patología, hablábamos del DNA oscuro, es decir, material genético oscuro que no se sabía para qué, pero que es regulador del material genético real. Bueno, aquí se encuentra dentro de esta parte del DNA oscuro un regulador que va a facilitar el cambio epigenético para que se desdoble el lugar donde se encuentra en las histonas la información del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y se pueda leer. Algunos ratones durante el estudio se encontró, estaban estudiando estos ratones ingénicos, que a veces se heredaban algunos problemas genéticos que también se expresan en los humanos. Y algunos humanos, algunos ratones, tienen deficiencia del CITA, esta molécula reguladora que favorece la expresión de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Cuando tú tienes eso, tienes un síndrome que se llama síndrome del linfocito desnudo. No es nada pornográfico, ¿no? Sino que básicamente los linfocitos no tienen complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces imagínense qué grave. Eso produce una inmunodeficiencia muy severa porque tienes nada más la parte de la inmunidad innata, pero no conectas con la inmunidad adquirida, porque no hay una manera en que tú le puedas enseñar a la inmunidad adquirida el antígeno contra el cual tiene que reaccionar. Vamos a ver las propiedades generales, tanto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 como del tipo 2. Ambos van a tener una hendidura. Al ser estas moléculas de la gran familia de las gamma-globulinas, pues tienen sus dominios variables y sus dominios constantes. En los dominios variables, en las áreas variables, se genera una hendidura de unión al péptido. Y ya lo habíamos visto previamente en alguna clase, era como el taco donde va la salsa en medio. ¿Okay? Va a tener dominios, decíamos, del tipo de las inmunoglobulinas. Son dominios transmembranarios porque el complejo mayor de histocompatibilidad no se secreta al exterior, sino que va agarrado del macrófago o la célula dendrítica. Obviamente hay polimorfismos en ambos lados, que son lo que sería el equivalente a las regiones determinantes de complementariedad. Y obviamente fuera de esas áreas polimórficas, en la hendidura donde se queda el antígeno, afuera hay zonas de unión, ya sea es complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tiene una zona de unión para el CD1. Es complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, tiene una zona de unión para el CD4. Son correceptores. Ustedes ya recordarán, porque lo vimos en la clase pasada, es importante esa unión, porque abajito del CD4 y el CD8, una enzima que se llama LCK. Es una enzima fosforiladora. ¿Y qué fosforila? Fosforila los residuos ITAM del complejo tetramolecular de los receptores tanto
CD4 como CD8. ¿Qué es eso? Pues es muy importante para que se active una proteína numérica que se llama SAP70. ¿Y para qué queremos activar la SAP70? Porque la SAP70 activa la molécula tipo LAT. Y a partir de ahí hay una serie de moléculas integradoras, ¿verdad? Que van generando como una cascada de activación, que termina en un factor de transcripción nuclear. Pero eso ya no se los digo porque es como inteligencia, porque lo vimos la clase pasada, eso ya ustedes ya lo saben, ¿no? Lo recordamos un poco, entendamos por qué es importante que se tenga ahí un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué diferencia hay entre estas moléculas? Bueno, pues miren, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 tiene una cadena alfa. Esa misma cadena alfa hace la hendidura y una beta 2 microglobulina que, por cierto, es compartida por todos los mamíferos. No tiene una característica humana. El mamífero tiene la por lo que se considera que seguramente es una estructura de soporte más que una estructura de reconocimiento. De hecho, es así. El complejo mayor de histocompatibilidad no, se tiene dos cadenas, una alfa y una beta, y cada una tiene una región de hendidura. Tiene obviamente estas zonas alfa 1 y alfa 2, que son las regiones variables, igual alfa 1 y beta 1 regiones variables. Y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es reconocido por el CD8. Se une a la región alfa 3, el CD8, y el CD4 se une a la región beta 2. Son sustancias que no tienen la mayor importancia. Tienen importancia, pero no para ustedes. No tiene mucho caso. Importancia en este momento práctica, un tratamiento de algo. A lo mejor en un futuro, pero ahorita no. Y algo que sí es importante, fíjense, complejo mayor de histocompatibilidad, la hendidura, el taco, la tortilla, le caben aminoácidos que miden entre 8 y 11 de largo, es decir, filas de 8 a 11 aminoácidos, moléculas que miden de 8 a 11 aminoácidos. En cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad puede acomodar moléculas que van de los 10, cadenas de 10 a 30 aminoácidos. Curiosamente, los proteosomas, su característica es que parten péptidos y los parten siempre entre 8 a 10 aminoácidos. Tal, esa era la herramienta que íbamos a utilizar más adelante. Ahora ya saben por qué. Porque el proteosoma, generalmente su función es producir para presentarse en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. No en tipo 2. Vamos a ver el ensamblaje, es un poquito diferente. Vamos a ver de cada uno. Ahora vamos a ver el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, el que tienen todas las células de los humanos. Son dos cadenas polipeptídicas unidas de forma no covalente. Decíamos, es una sola cadena alfa que va a ser la hendidura. Y luego va a ser una beta 2 alfa, que ella sola, la cadena alfa, hace la hendidura, y una cadena B. Entonces son dos cadenas, ¿verdad? Pero una es realmente nada más de soporte. Es decir, esta no tiene ninguna función, no tiene ni residuos ahí para, ya saben, fosforilarse o hacer algo por dentro, no, ni tampoco tiene un área para variable para reconocer nada, no. Es como que una estructura que va a detener a la antenita para que la antenita no se caiga. Es básicamente estructura. En cambio, realmente la cadena alfa es importante, tiene un dominio constante, una región transmembranal, dominio constante, y luego una porción alfa, un dominio alfa 1 y un dominio alfa 2, que entre el dominio alfa 1 y el alfa 2 hacen el péptido, el lugar donde se une el péptido de unión. La hendidura para unión peptídica. Este es el antígeno. Ya sé que ustedes van a decir, doctor, pero no se ve así. Realmente el complejo mayor de histocompatibilidad más bien se ve así. Bueno, sí, efectivamente, aquí entre los loops de las regiones alfa 1 y alfa 2 se encuentra unido o puesto ahí el antígeno que se está presentando. Vamos a ver complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Y para cargar el video, es importante, para reconocimiento de lo que acabamos de ver, de la estructura en general del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, muy importante para presentar péptidos propios y para presentar péptidos también en células que están afectadas o células que se están volviendo neoplásicas. En todas las células tienen capacidad de presentar este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, pero no es reconocido por cualquier célula.
solamente reconocido, decíamos, por los CDO. Class 1 major histocompatibility complex proteins display short peptides or antigens derived from normal cell proteins. The MHC complex has two subunits. The smaller subunit, beta-2 microglobulin, resembles an immunoglobulin domain. The larger alpha subunit also has an immunoglobulin-like domain, which is linked to a head domain containing the antigen-binding groove. The antigen-binding groove in the MHC head domain is built from two walls composed of long alpha helices that rest on a floor composed of an 8-stranded beta sheet. The peptide on display fits snugly between the helices in the groove. The peptide backbone is bound at both ends by highly conserved regions of the MHC protein. Some peptide side chains extend downwards into specific binding pockets in the groove, while other peptide side chains project upwards, where they can be recognized by T cells. MHC class 1 proteins display their bound peptides on the cell surface for immune surveillance. Immune cells, called cytotoxic or killer T cells, for example, express T cell receptors that bind to the MHC head domain and the bound peptide. If the cell expressing the MHC protein displays a peptide foreign to the immune system, the T cell is activated by this receptor-MHC interaction. The activated T cell then proceeds to destroy the abnormal cell. Cutaway views of this peptide-bound MHC protein complexed with a T cell receptor reveal the exquisite precision with which the interacting surfaces fit together. Muy bien. Entonces, bueno, ese es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Vamos a ver también algunas características en estas gráficas. Y bueno, eso es lo que estábamos viendo desde una vista superior del complejo mayor de histocompatibilidad. Es la hendidura de unión al antígeno. Esta hendidura de unión al antígeno tiene estos como estas serpentinas que dan vuelta. Ustedes recordarán que en el anticuerpo hay también como unas vueltas, ¿verdad? Que se llaman loops, que se les denomina regiones determinantes de complementariedad. Bueno, aquí es lo mismo. En esas vueltas que tiene lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad, hay áreas que son regiones determinantes de complementariedad. Son áreas donde se puede pegar el antígeno por el tipo de enlaces que se van a dar y que ya también los tendremos estudiando. De tipo 2 van a ser dos cadenas polipeptídicas unidas de forma no covalente, una cadena alfa y una cadena beta. Y ambas van a tener una región de hendidura, van a ser dos cadenas que forman la región de hendidura. La cadena beta con su región constante o dominio constante, y luego la región beta 1, que es la región de la formación de la hendidura. Cadena alfa con su dominio constante, alfa 2, y luego la región alfa 1 que forma la hendidura de unión al péptido. Otra vez, lo mismo que con el 1, pues la hendidura, el péptido, la situación. MHC class 2 proteins have an overall similar structure to MHC class 1 proteins, although their subunit structure is distinct. MHC class 2 proteins are composed of two subunits that contribute to the structure of the head domain containing the antigen-binding groove. As a rule, MHC class 2 proteins bind longer peptides than MHC class 1 proteins. As seen in this comparison, the different shape of the antigen-binding groove allows the ends of the peptide to stick out. MHC class 2 proteins display peptides on the surfaces of specialized antigen-presenting cells and activate a different class of immune cells called helper T cells. Muy bien. Es diferente el tamaño de las moléculas que se pueden presentar en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2.
Y esto tiene unas ventajas muy importantes. De hecho, las del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 solamente provienen de los proteosomas, de tal suerte que solamente son o antígenos propios, proteínas propias que andaban en el citoplasma que no venían el caso, ya sea por un error de la célula o porque la célula se está volviendo neoplásica, o proteínas de virus que fueron captadas ahí en el citoplasma y que tampoco venían al caso que estuvieran ahí. Entonces, es una presentación muy delicada. Esto es importante porque la célula que presente complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, a la célula que se lo está presentando es a un CD8. Y recuerden, el CD8 se vestirá bien, es elegante, toma whisky, nada más, negros, bailán, pelo engomado, pero trae una metralleta y es un sicario. Es una célula muy peligrosa a la que le están presentando un complejo mayor de histocompatibilidad. Vale más que realmente lo que le estás presentando, si sea porque estás infectado y no por otra razón, porque si no, si activas el CD8, lo que va a terminar eso es que el CD8 te va a matar. Así de sencillo. Entonces, el péptido que se presenta en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 tiene que ser un péptido muy bien justificado. Ya veremos cómo es el ensamblaje. En cambio, en el de tipo 2, fíjense, lo presentan hasta los linfocitos B, que de repente van agarrando algo que va pasando y lo reconocen con su receptor de anticuerpo, o un macrófago que fagocitó algo, o una célula dendrítica que fagocitó algo. Cuando el proceso requiere energía para hacerlo, entonces se presenta en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, porque habitualmente son estructuras en moléculas grandes. No importa la que sea, lo que queremos es estimular al sistema inmune. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que reconoce al tipo 2? El CD4. Y ese es un linfocito regulador. Lo que nos interesa rápidamente es que el linfocito CD4 regule la respuesta que va a iniciar con ese péptido que acaban de agarrar de afuera y que sí es muy probable que sea algo que no sea bueno para nuestro organismo. En cambio, algo que ya está dentro de una célula pudiera ser un péptido propio y aguas. ¿Ok? Entonces, sí es diferente el tipo de antígeno que van a presentar, porque no es lo mismo estimular a un CD8, que es un asesino por naturaleza, estimular a un CD4, que lo que va a hacer es regular la respuesta. ¿Cómo se unen los péptidos, estos de los que estamos hablando, al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2? Para empezar, ya les dije, la especificidad es amplísima. Ustedes tienen complejos mayores